Pero, ya. Bueno, en términos generales, saben que una función tiene un elemento de entrada y un elemento de salida. Entonces, a cada elemento del conjunto de entrada se le asigna un único elemento del conjunto de salida, ¿cierto? No pueden haber como que asignados dos del conjunto de salida. Y bueno, entonces toda función va a tener un dominio y un rango, y esta parte es bastante importante. Bueno, esta parte es bastante importante porque normalmente la primera pregunta de los citos te dice que identifiques las variables. Entonces te van a meter todo un problema de forma textual y te va a decir, dime cuáles son las variables. Generalmente te piden la independiente, ¿no? Entonces, gráficamente sabemos que la independiente está aquí de forma horizontal. Y bueno, eso vendría a tener un dominio, que son los valores que puede tomar eso. Generalmente se pone el tiempo y no sé, se le puede relacionar con volumen, distancia, área, dinero, distintos factores. Y bueno, es importante que sepan reconocer ello, ¿no? Entonces, siempre la variable que se encuentra, si yo tengo mi gráfica de forma horizontal, va a ser la variable independiente y pues la que está de forma vertical va a ser la variable dependiente, ¿no? Entonces, lógicamente, la variable dependiente depende de la independiente, ¿no? Por ejemplo, si aquí tengo volumen y aquí tengo tiempo, significa que para distintos tiempos yo voy a tener un volumen, ¿no? O sea que mi volumen depende del tiempo en el que me encuentro, por así decirlo. Y ya, eso es bastante importante que lo recuerden. De ahí tenemos distintas representaciones de las funciones que vendrían a ser la forma verbal, que es lo que normalmente viene en los exámenes, la numérica, que suele venir en sus quizzes de la semana, la visual, que es con una gráfica, que eso también es importante, las gráficas que ya las vamos a ver porque las gráficas también vienen en el hito, y algebraica, que más bien la forma algebraica es la que se les va a pedir porque a ustedes se les va a dar todo un contexto, una gráfica y te van a pedir a ti que pongas la fórmula algebraica. El diagrama de Venn creo que vendría a ser como una forma gráfica, pero no representa así como tanto una función en general, sino es más como solo relacionar como que el rango y el dominio, bueno, el dominio y el rango. Y bueno, entonces vemos aquí que tenemos una función. También es muy importante esto, sobre todo para derivadas, que sepan ver cuándo es una función creciente y cuándo es decreciente, ¿no? Entonces, sencillo. Aquí yo siempre digo que piensen que son una personita, ¿no? Yo soy una personita y me estoy moviendo alrededor, bueno, como que encima de mi función. Entonces, si yo soy una personita y veo que estoy subiendo, ¿cómo es mi función? Creciente, ¿no? Va siendo creciente, 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 y bueno, veo que a partir de ese punto ya estoy bajando. Entonces, ¿cómo es la función decreciente? Y eso les va a servir también para derivadas, como les menciono. Y bueno, también han visto funciones compuestas que se expresan de esta forma, ¿no? Entonces, en este caso, hay una primera función que se aplica y luego se aplica otra función y tenemos una salida como que mucho más general. En este caso vemos que si a nosotros nos dan dos funciones, una que es la función f y una que es la función g, si a mí me ponen f o g, significa que primero mi variable va a pasar por la función g y una vez que pase por allí, recién va a pasar por la función f. En cambio, si me ponen g o f, significa que mi variable primero va a pasar por la función f y luego pasa por el resultado de ahí pasa por la función g. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Tienen alguna duda de todo lo que he dicho? ¿Alguno tiene dudas? Ya, todo bien. De verdad, pueden hablarme por privado normal. Sé que normalmente los profes le dicen que por público, pero si me hablan por privado y me dicen como que tienen alguna duda, no hay problema. Ok, ya. Hasta ahí es la parte como que
general que tienes que saber, que te va a venir en los quizzes, pero normalmente no suele venir en el examen. ¿Y han hecho este ejercicio en clase? Si no, para ya no hacerlo. Sí. Sí, ya, excelente. Ya, entonces sigamos. Y bueno, entonces ahora sí vamos a ver todas las funciones que suelen venir en los exámenes. Entonces, primero está la función lineal. Esta siempre te suele venir textualmente diciéndote, por ejemplo, no sé, el volumen del agua tiene un crecimiento constante, ¿no? Entonces, crecimiento constante o una tasa de variación constante, siempre que te hablan de que el cambio de una variable dependiente es constante, significa que estás ante una función lineal. Así es como lo puedes tú reconocer en palabras. Ok, y sabemos que esta función lineal se expresa de esta forma, ¿no? Como un mx, que es tu variable, más b. M, ¿qué es? M es tu pendiente. ¿Y alguien se acuerda de la fórmula de la pendiente? Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. La tangente de teta. Claro, exacto. Tienes dos fórmulas. Si ya lo tienes gráficamente, claro, así, y tienes aquí bueno, algo así, y tienes aquí ya el ángulo, lo puedes expresar como la tangente de ese ángulo, ¿cierto? Pero si tienes dos puntos, lo puedes expresar de esta forma la pendiente. ¿Y alguien se acuerda qué significa B? La intersección. El punto de corte en Y. Exacto. El corte en Y. O también es como el término independiente, porque si se dan cuenta no depende de lo que le pongamos a X, ¿no? Entonces sí, ya, entonces eso está perfecto. Lo más importante, en términos generales, estas fórmulas las pueden tener apuntadas para su examen, pero lo más importante es que recuerden cómo reconocerlo, y se reconoce con eso de crecimiento o de crecimiento constante, porque bueno, también puede ser así, ¿cierto? Esto también es una lineal, solo que en este caso la pendiente sería negativa, y aquí la pendiente es positiva. Ya, teniendo eso en cuenta, vamos a plantear este ejercicio que está súper sencillo. Entonces dice, el ingreso a los juegos cuesta $2.500 y si cada juego cuesta 450, dime una ecuación que relacione el gasto total en función del ingreso y la cantidad de juegos en la que se participe. Ok, entonces cada juego cuesta 450 y el ingreso cuesta 2.500. Entonces, ¿cómo yo puedo sacar el gasto total si voy a los juegos? Multiplico. Y a ver, ¿qué multiplicas? Pongo 450 por X más 2500. Ujú. Entonces, sí, Y vendría a ser mi gasto total, ¿cierto? Gasto total. Gasto total de X vendría a ser el número de juegos al que voy a entrar, número de juegos. Entonces, si yo quiero saber cuál va a ser mi gasto total, tendría que primero pongo el ingreso, que no depende de cuántos juegos, puedo entrar hasta 0 juegos, pero igual voy a pagar los 2.500 y a eso le sumo los 450 por cada juego. Y listo. Ujú. Sí, está bien. Ya, entonces eso sencillo ya está. Y sí, lo más importante es esta parte, acuérdense. Constante, cada vez que me hablen de algo constante, eso, eso se da ya que la pendiente es constante. Y bueno, B es el intercepto en el eje X, ¿no? Por ejemplo, esto si lo quisiéramos graficar, sería de esta forma, ¿cierto? En este caso, nuestra M es lo que acompaña al X, que es la pendiente, y eso de aquí vendría a ser nuestra B. Entonces, como B es el intercepto en el eje Y, ubicamos B, que sería, bueno, no sé, aquí 2.500. Y de ahí, como vemos que es una pendiente positiva, se supone que va a ir en aumento, ¿no?
Y ya aquí dependiendo de si me meto a un juego, me meto a 2 juegos, me meto a 3 juegos, va a ir aumentando con una pendiente de 450, ¿no? Entonces, por ejemplo, si me meto a un solo juego, ¿cuánto voy a pagar? 2.950. Y así va aumentando en cada juego que vaya entrando. Entonces, gráficamente, si yo veo aquí este intercepto, ese vendría a ser el valor de B. Así de sencillo. El Y no sería 2.500. No, en este caso Y vendría a ser el gasto total. Es lo que tú quieres hallar, como que el total. Es como que tú vas a un parque y primero pagas la entrada para poder entrar y de ahí vas pagando por cada juego. Entonces tu gasto total va a ser esa entrada que te cuesta 2.500 más los 450 por cada juego. ¿Ahora sí se entiende? Ok. Y ya, eso es lo más importante de funciones lineales que sí suelen venir en el hito, al menos una vez. Y ahora vamos por las cuadráticas. Las cuadráticas, como ustedes, bueno, aquí siempre me olvido el cuadrado. Cuadrado. Ahí está muy feo. Ya bueno, las cuadráticas en sí, si te las dan en el... Dime, Esmeralda. El valor que tiene que decir constante es el valor de X o el valor de Y. En sí, aquí en lo lineal, lo constante es la pendiente. Y al ser una pendiente constante, vas a estar ante una función lineal, porque si te das cuenta, X es una variable, ¿no? O sea, X va a estar variando todo el tiempo. Si X es un tiempo, tú vas a ver que, no sé, va a ser 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, va a ir variando. En el caso de Y también va a ir variando, ¿no? Porque para 1 segundo vas a tener un volumen, para 2 segundos otro volumen y así. Entonces, ¿qué es lo que es constante? Es la pendiente. La pendiente se mantiene, ¿no? Si yo tengo aquí, en todo momento mi pendiente es la misma, ¿no? No hay un cambio, se mantiene constante. Entonces, esa pendiente también le dicen crecimiento o decrecimiento o tasa de variación. Entonces, lo que se mantiene constante es justamente eso, el crecimiento, decrecimiento, la tasa de variación, que son palabras para reconocer a tu pendiente, que es M. Ahora sí. Sí, gracias. Y ahora sí vamos por la cuadrática. En el caso de que M sea constante, B también lo es. Claro, B en sí es un valor independiente, por así decirlo, no va a cambiar, porque se dan cuenta, B no está afectado por nuestra variable X. B es un valor que se queda ahí, estático, por así decirlo. Ya, ahora sí, cuadráticas. Entonces, para la cuadrática, normalmente te la presentan en el hito de estas formas, ¿no? Te dan una gráfica o te dan datos, pero te pueden dar 3 puntos. Si te dan 3 puntos, significa que tú vas a tener que aplicar esta fórmula. La fórmula como que general, ¿no? Que es ax al cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números cualquiera. Pero entonces, justamente como tienes 3 variables, si se dan cuenta, no, bueno, tienes 3 números, ¿no? Tienes a, que es un número, b, que es un número, y c, que es un número. B y C pueden ser 0, pero A no puede ser 0 porque si fuera 0 no sería una cuadrática, ¿no? Entonces, ya, tienes 3 valores que necesitas encontrar. Entonces, si tienes 3 valores, te van a tener que dar 3 puntos o en tu gráfica o 3 datos que te permitan hallar cada uno de esos valores. Y bueno, planteas un sistema de ecuaciones y así. Pero lo que sucede mayormente es que te den el vértice y el punto inicial. ¿Por qué? Porque si te dan el vértice y el punto inicial, vas a poder aplicar esta fórmula de aquí. Entonces, en esta fórmula, que como ven es a por x menos h al cuadrado más k, aquí ya como que, si ya tú lo tienes de esta forma, este h y este k son lo más importante, porque el h, k es tu vértice. ¿Y cómo reconoces un vértice? Pues si te lo dan de forma gráfica,
vértice sería como que el punto o más alto, o si tu gráfica está de esta forma, podría ser como que el punto más bajo, ¿no? Entonces ese es nuestro vértice. Y ese vértice va a tener una coordenada, que sería h, K, y aquí también h, K. Entonces, eso te lo ponen en el texto con las palabras de, no sé, hay un máximo de volumen a los 3 segundos. O la población de lechuzas es la mínima en la 4ª semana, ¿no? Entonces ya ahí con eso, si te lo dan de forma verbal, tú vas a poder identificar cuál es el vértice. Y ya con eso hayas el valor de H y el valor de K en una. Pero te va a faltar el valor de A. Entonces, para ese valor de A, normalmente te suelen dar un dato más. Y por lo general, ese dato extra es el punto inicial. Inicial con respecto a un tiempo 0, por ejemplo. Aquí en 0. Entonces, te suelen dar este punto de aquí, que corta justo aquí. En este caso está aquí. O si aquí la gráfica sigue, sería este de aquí. Entonces, en términos generales, en los sitios se va a usar un poco más esta fórmula de aquí, que relaciona el vértice que reconoces como máximo mínimo, y el punto inicial. Y hasta ahora todo está como que un poco en el aire, pero vamos a verlo con un problema. Entonces, ese es el problema. Dice, una persona tiene un ingreso que se comporta con un modelo cuadrático. Normalmente cuando es cuadrático te suelen decir en los hitos. Y dice, dependiendo del tiempo en meses. Entonces, ya dicen que está en meses, hay un ingreso y un tiempo. Dice, se empieza con 10 soles. Eso ya, ese empieza o ese comienza o al inicio, ya te está diciendo algo importante. Y es bastante, no sé, resaltable porque va a ser como un dato inicial. Entonces, acá hay bastante también comprensión lectora y saber identificar qué te indican cada palabra. Entonces, empieza con 10 soles, ¿ok? Y transcurrido el primer mes, recibe su ingreso máximo de 15 soles. Ok, entonces, ¿qué datos puedes sacar de esa información? Que ya tenemos un primer punto que es de 0 a 10 y el otro que es creo que, bueno, si está en meses, de un mes a 15, algo así, puede sacarse puntos. 1,15. Otro es que tenemos el valor de A, que es 10, y también el vértice máximo, que es 1,15. Ya, está bien. Lo del vértice está bien, ¿no? El vértice sí ya es como bastante explícito, ¿no? Entonces, en este caso tenemos nuestro vértice que vendría a ser, como mencionan, 1,15. Para esto, cualquier punto X, Y, tenemos que X está en meses, tiempo en meses, y Y es dinero en soles, ¿no? Entonces, si ya tenemos nuestro vértice que es 1,15, con eso vamos a ir armando nuestra... Una pregunta, en el problema dice que empieza con 10 y tuvo un ingreso máximo de 15 soles. ¿No sería que ahora tiene 25? Dice que empieza con 10 y tiene un ingreso máximo de 15. O sea, se refiere a que no significaría que fue lo que le ingresó luego. Ya, bueno, en este caso estamos graficando como que el ingreso, ¿no? Como que en el tiempo cero su ingreso es, bueno, no sería ingreso porque es como con lo que ya tiene. De ahí, en el primer mes su ingreso es 15, entonces nuestra gráfica va a graficar ingreso para cierto mes, no como el ingreso total. Pero sí está bueno lo que dijiste, para, sobre todo para integrales, que ya lo van a hablar luego. Pero en este caso lo vamos a ver como que en el primer mes es 15 soles, ¿ok? Así, pero sí, está bien. Ya. Entonces, sigamos. Bueno, entonces ya tenemos
a x, que es nuestra variable, menos h. El menos ya está ahí porque es parte de la fórmula. Así que solo ponemos h. H, ¿cuánto vale? 1. E al cuadrado, y esto más k, que vale 15. Ya. Entonces, ahí me habían dicho también que a vale 10. Pero en este caso, el 10 nos va a ayudar a encontrar a. Pero no significa que a vale 10 de frente, ¿ok? Entonces, ese 10 nos decía nuestro punto inicial, ¿no? Punto inicial. Que vendría a ser el 0,10. Entonces, si ya tenemos ese 0,10, significa que cuando nuestra función esté evaluada en 0, eso va a ser igual a que todo va a dar 10, ¿cierto? Entonces, así es también como se expresan bastante de los datos que te dé un problema. Si mi función está evaluada en algún número, me tiene que dar ese valor que me indica. Entonces, vamos a aplicar eso. Dice, mi función evaluada en 0. Eso es como lo expreso. Sería a, que hasta ahora no sé cuánto vale, pero x vale 0, ¿no? A por 0 menos 1 al cuadrado más 15. Esto tiene que ser igual a ¿qué? Tiene que ser igual a 10, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, ese dato me va a permitir hallar a. Porque miren, ya tengo todos números, la única variable que queda es la a. Entonces procedo a desarrollar. Sería a por menos 1 al cuadrado más 15 tiene que ser igual a 10. Entonces, a por menos 1 al cuadrado, 1. A por 1 sería igual a, pasa a restar el 15 menos 5. Y pues me queda que a es igual a menos 5. Entonces ya tenemos todo lo que necesitamos para poder decir cuál es mi función, ¿cierto? Ya tengo el valor de a, ya tengo el valor de h, ya tengo el valor de k. Entonces solo puedo decir que mi función, esto es lo mismo que decir y, ¿cierto? Mi función es igual a menos 5 por x menos h. ¿Cuánto vale h? 1 al cuadrado más k, que vale 15. Ya. Entonces, esos son los pasos en general. Primero identifico mis datos. En este caso me dan vértice y punto inicial. De ahí recuerdo cuál es la fórmula. A partir de la fórmula reemplazo el valor de h, reemplazo el valor de k. Y luego con el punto inicial reemplazo a mi x con 0 porque es un punto inicial. Lo igualo al valor que me dice el problema y despejo a para así ya tener mi función. ¿Dudas? Todo claro, Miss. Ok. Ya. Muy bien. Recuerden, cualquier duda que tengan, así sea, o sea, algo que no les haya quedado claro, me dicen. Y ya. Entonces, hasta ahí ya tenemos las dos funciones principales y generales. La lineal y la cuadrática. Y ahora vamos para la senoidal. ¿Sí han visto senoidal, sinusoidal en clase? Sí, ¿no? Algo. Sí. Esta clase tocó. Ya, esta clase tocó. Entonces vamos a... Eso sí, necesitaría que me explique un poquito más detallada porque volé. Ya, sí. Literal, sí. Eso siempre se vuelve al principio. Entonces, vamos a darle más espacio, ¿ok? Vamos a poner esto más abajo. Y ese problema más abajo. Ya. Entonces, la senoidal es una función periódica, ¿no? Significa que cada tanto tiempo se repite el comportamiento, ¿no? Entonces, es como si yo tengo aquí, ¿no? Mi gráfica. Entonces, subo y bajo y llego otra vez ahí. De ahí, ¿qué pasa? Se repite otra vez, ¿no? Subo y bajo y llego otra vez al mismo punto. Y así se repite, ¿no? Cada vez que encuentro esa repetición, es un periodo. Por eso se llama funciones periódicas, ¿no? Entonces, bueno, la senoidal es como que una de las más conocidas, pero en sí una función periódica puede ser, no sé,
sube, y de ahí en el siguiente periodo sube, y de ahí en el siguiente periodo sube, ¿no? Entonces, eso también es periódica, pero la senoidal es la que se estudia aquí. Bueno, se estudian seno y coseno. Son muy parecidas, nada más va a cambiar un poco el comportamiento. ¿Ok? Pero en términos generales, es una función periódica. ¿Qué sucede esto? Un periodo, otro periodo, otro periodo, otro periodo, ¿no? Cada periodo se va a dar el mismo lapso, por así decirlo, ¿no? Entonces, imaginemos si esta variable de aquí fuera, no sé, si este periodo dura 5, el siguiente también tiene que durar 5 y el siguiente también tiene que durar 5. ¿Ok? Ya, ahora sí. Entonces, la senoidal va a tener distintos parámetros, ¿no? Pero va a existir una base, y a partir de esa base es que nacen todas las modificaciones. Entonces, ¿cuál es la base? La base de toda senoidal es esta de aquí. Entonces, aquí tenemos que mi eje en la base está en el 0, ¿no? Aquí se ubica mi eje, por así decirlo. Entonces, mi periodo se va a dividir en 4 partes principales. En la primera parte voy a subir hasta mi punto máximo. En este caso estamos graficando solo seno de x, ¿ok? Nada más. Entonces, en la primera parte, de las 4 partes que les voy a explicar, yo subo al punto máximo. En este caso, como estoy graficando seno de x, sucede que el máximo de seno de x es 1 y sucede cuando estoy en pi medios. ¿Ok? Ya, esa es la primera parte. Voy de mi eje al máximo. Entonces, primera parte, voy de mi eje al máximo. ¿Ok? Segunda parte, en la segunda parte, estoy en el máximo y vuelvo a mi eje. Vuelvo a mi eje. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando llego a pi. ¿Ok? Entonces, en la segunda parte, yo voy del máximo hacia el eje. ¿Ok? Y ahora va a suceder lo mismo, pero hacia abajo. ¿Por qué? Porque ahora estoy en mi eje y me voy a ir al mínimo. Ya estaría por aquí. Y esto sucede cuando estoy en 3 pi medios. No, esperen. ¿Está bien? Sí, estoy. Ya, 3 pi medios. Esa es mi tercera parte cuando me voy del eje al mínimo. Y por último está la cuarta parte donde me voy de mi mínimo al eje otra vez. La cuarta parte donde me voy de mi mínimo al eje otra vez. Y esto está en -1. Después de eso se vuelve a repetir lo mismo. Subo y bajo, subo y bajo, subo y bajo. Se vuelve a repetir todo lo mismo así, de forma infinita, por así decirlo. ¿Ya? Pero entonces de aquí se sacan bastantes cosas interesantes que si tú comprendes esta base, vas a comprender muy bien todo el resto y hasta a veces te va a simplificar cosas. ¿Ok? A ver, ¿qué podemos ver aquí? Primero vemos que cuando nuestro eje está en 0, yo tengo una amplitud y esa amplitud es la misma hacia arriba como hacia abajo, ¿no? Mi eje está aquí, justo aquí, a ver, con brillitos. Mi eje está aquí en el 0 y tengo una amplitud hacia el máximo, que se va a llamar A. En este caso es 1, ¿no? Si se dan cuenta es una amplitud de 1 hacia el máximo. Y esa misma amplitud se va a dar hacia el mínimo. Aquí, amplitud. Y se dan cuenta, del 0 al -1, ¿cuántas unidades hay? Hay una unidad, ¿cierto? Y del 0 al 1, ¿cuántas unidades hay? Hay 1. Entonces, eso se le llama amplitud. La diferencia de tu eje al máximo, o también la diferencia de tu eje al mínimo, o también tu variación total del máximo y el mínimo entre 2. Entonces, esas son las fórmulas
como que clave para reconocer tu amplitud. Entonces las apuntamos, ¿ok? Amplitud es igual a, en este caso, máximo menos eje. También tu amplitud es igual a eje menos mínimo. O también tu amplitud es igual al máximo menos el mínimo entre 2. Todas son esas formas en las cuales tú puedes reconocer cuál es tu amplitud, o también de forma gráfica. Si yo veo que mi eje está en 0, mi máximo está en 1A, mi amplitud es 1. Y también se repite hacia abajo. Eso es súper importante. De ahí, ¿qué más hay de importante aquí? El periodo. Aquí el periodo es en todo lo que se repite este comportamiento de las 4 partes, ¿no? Desde mi eje voy máximo, mínimo, no, perdón, máximo eje, mínimo eje, ese es un periodo. Y en este caso, este periodo dura 2pi. Y este es porque el seno generalmente, o tú lo usas cuando tienes un ángulo, ¿no? Y el ángulo de toda una vuelta en radianes es 2pi. Por eso es que se repite este comportamiento y de ahí vuelves a dar otra vuelta y otra vuelta y otra vuelta. Por eso es que estamos ante una función periódica. Y en este caso, en la función base, el periodo es de 2pi. Pero en sí, ustedes tienen que aprender a reconocer un periodo que no siempre va a durar 2pi, sino que van a haber variaciones. Pero tienen que aprender a reconocer que es cuando se repite mi comportamiento. Acá se está repitiendo mi comportamiento cada 2pi y de ahí vuelve a suceder lo mismo. No siempre va a empezar justo como aquí. Puede ser que a veces empiece de esta forma. No sé, pongámosle, empieza en el máximo, baja al mínimo y así sigue, y así sigue. Pero ustedes tienen que saber en qué momento corto yo decido que es un periodo. A ver, en este caso veo que está empezando por aquí, sube un poquito, baja, 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 hasta ahí no se repite, sube, sube, sube. Y, ay, miren, por aquí ya veo que desde ahí se vuelve a repetir lo mismo. Y entonces, como yo voy a tener una gráfica que acá me va a dar valores, yo ya voy a poder decir, ok, mi periodo está, pongo aquí en, no sé, 15. Entonces, ese va a ser mi periodo. Es una parte en la que yo veo que se repite, como si fuera una sucesión, un patrón, ¿no? Entonces, hasta aquí tengo un patrón, de ahí se vuelve a repetir eso. Y se vuelve a repetir, se vuelve a repetir. Entonces, yo solo quiero seleccionar el patrón donde no se repite y después de ahí se repite ya. Entonces está comenzando otro ciclo. ¿Ok? Ajá, exacto, un ciclo. Y ya, entonces esto es en la base y de ahí vamos a tener algunas transformaciones más que son el desfase horizontal y bueno, la amplitud ya, estas son las fórmulas principales. Y bueno, ahora sí, si se dan cuenta en este caso la amplitud era 1, ¿no? Porque siempre tu función comienza con amplitud por el seno de x. En este caso, como tu amplitud es 1, pues la función es la base, ¿no? Seno de x. Y aquí, solo en seno de x, el periodo es 2pi. Sí. Pero ahora vamos a ver cómo son las transformaciones, ¿no? Entonces, una función senoidal o también cosenoidal, creo que se dice, va a tener 4 parámetros importantes. Primero va a estar, bueno, en este caso variación, pero mejor hay que llamar amplitud. Amplitud. Primero está la amplitud, que es esta A, que multiplica el seno. De ahí está el periodo o ciclo, que es importante porque a partir de esta voy a hallar el valor de B. A partir de la amplitud hay el valor de A. A partir de la ubicación en el eje hay el valor de K. Y a partir del desfase horizontal hay el valor de H. ¿Ok? Entonces, todo eso lo van a poder ir viendo poco a poco. Pero básicamente, amplitud es algo que ya deben reconocer, porque es como un poco sencillo. Si a mí me dan variación, me dan máximo o mínimo, yo ya puedo hallar la amplitud fácilmente con alguna de esas 3 fórmulas. Cualquiera que yo decida. De ahí, para el valor de B,
Eso lo puedo hallar así, miren. Esta relación, creo que sí la deben haber visto. 2pi entre el periodo, que se pone como t. El periodo siglo que se llama t. Entonces, por ejemplo, a mí me dicen, no sé, tengo un balde que está dando la vuelta y mi balde completa toda una vuelta cada 3 minutos, ¿no? Entonces, ok, ya me están dando mi periodo. Mi periodo dice 3 minutos, porque está dando una vuelta cada 3 minutos. Cada 3 minutos se repite un ciclo. Entonces, ¿cómo hallo ese valor de B? Simplemente lo pongo en la fórmula, ¿no? Sería 2pi entre 3. Y ya tengo el valor de B. Y lo coloco en la fórmula. De ahí va a estar el valor de K. K es donde se ubica el eje. En este caso, si se dan cuenta, por ejemplo, aquí no tenemos ningún valor de K, porque ¿dónde está mi eje? Mi eje está en 0, ¿no? Pero no siempre va a estar en 0, puede que esté un poco más arriba, un poco más abajo. Entonces, justamente en el punto donde se ubica mi eje es el valor de K. Y esto también se puede hallar a partir de la fórmula. Si tú ya tienes tu amplitud o si tú ya tienes la gráfica, es muy fácil identificar el valor de K. Y por último está el valor de H. H sí es un poco más complicado porque requiere que tú conozcas muy bien cómo es la función seno o en su defecto que puedas como que tener un punto que te permita resolver toda una ecuación para así hallar el valor de H. Porque el valor de H, ¿qué significa? El valor de H significa que, ok, mi función normalita es esta como la veo, pero si se corre un poco horizontalmente, imaginemos, ahora está así, si se corre un poco horizontalmente, entonces mi función se ha corrido esto de aquí. Entonces ese es mi valor de H. Lógicamente estaría así, pero si se dan cuenta, se ha corrido un poco porque el comportamiento original es donde empiezo desde mi eje. Entonces, si se ha movido un poco, ese es un desfase horizontal. El ejercicio de ver si me dan el tiempo, le digo periodo, depende de cómo te den el tiempo. Y creo que mejor vamos a verlo en este ejercicio para que se entienda mucho más. Pero en términos generales, sí, tienen que prestarle bastante bastante atención a la función seno porque es una de las que más problemas causa en los exámenes. Y ya, entonces, a ver, ¿qué dice este problema? Dice, una masa unida a un resorte se tira hacia el piso de modo que no, se tira. Ya, se estira, debería ser. Se estira. Se estira hacia el piso, de modo que su altura sobre el piso sea de 10 milímetros. Entonces yo estiro mi masa y de ahí dice que se libera y comienza a moverse hacia arriba y hacia abajo, alcanzando alturas máximas de 20 y de 10 centímetros. Entonces yo tengo mi masa que le he jalado, mi masa sube y baja, sube y baja, sube y baja. Ok, ay, esperen, ¿quién no se copió todo el problema? Faltan datos. Sí, porque falta algún dato del tiempo. Ya, vamos aquí. Faltan datos. Aquí está. No vean. Ya, ahora sí. Y dice, alcanzando alturas máximas y mínimas de 20 y 10 milímetros respectivamente, con un ciclo de 8 segundos. A ver, K, repito, es donde está mi eje. ¿Ok? Mi ubicación del eje. Y creo que lo han visto con una animación en GeoGebra, o si no, más rato se los puedo mostrar. Pero bueno, volvamos. Entonces, ¿qué datos puedo sacar de este problema? Alguien que me diga. ¿Qué datos? Periodo. Ya, periodo. A ver, voy a ponerlo más acá porque está muy pequeño. Ya. Amplitud. Ya. Periodo, ¿cuánto es mi periodo? Ya me están diciendo periodo, también se dice ciclo, ¿no? Periodo, ciclo, ¿qué más? Creo que esas son las principales. Amplitud también. ¿Cuál es la amplitud? 10 mm.
Mi amplitud es 10. ¿Y cómo lo han sacado? Porque dice una altura sobre el piso. Sería que está arriba más o menos. Sería 10 al menos. Ya, pero a ver, si aplicamos estas fórmulas de aquí, estas de aquí de amplitud, ¿qué tengo? Tengo máximo, mínimo. Entonces creo que sería 15, 20, no, 5. No, Cinco. 20 menos 10 entre 2, 5. 5, ajá. Sí, 5. Porque otra forma, claro, en que yo lo ponía era, no sé, así, ¿no? Tengo aquí mi máximo, ¿cuánto es? Mi máximo es 20. 20 y 10. Mínimo, ajá, es 10. Mi eje siempre Entre 2. al medio, ¿cierto? Mi eje se va a ubicar al medio. Entonces, como mi eje se va a ubicar al medio, mi amplitud significa esa diferencia del eje para arriba y del eje para abajo, que tiene que ser lo mismo, ¿no? Entonces, aquí, con esta grafiquita pequeña, yo puedo hallar mi amplitud y mi eje, ¿no? Entonces, como dicen, la diferencia total entre estos dos, ¿cuál es? 10, ¿no? Entonces significa que yo necesito 5 para arriba y 5 para abajo. Entonces necesito 5 para arriba y 5 para abajo. Entonces, ¿dónde está mi eje? Profesora, disculpe, el recorrido no sería 30, de abajo 10 y de arriba 20 sería 30 y no sería 30 entre 2, 15. ¿Eso no sería el recorrido? Que lo Sí. estás sumando y tienes que restarlo. Por eso, pero creo que el recorrido era, o sea, la amplitud se lleva el recorrido entre 2. No sé, algo así le escuché al profesor Siobi. No me estaré confundiendo. Yo recomiendo que lo hayan así, la amplitud como el máximo menos el mínimo entre 2. O sea, la diferencia entre el máximo o mínimo entre 2, o también se podría decir variación entre 2, ¿no? Entonces, en este caso, tu masita que se está moviendo va a llegar como máximo al 20 y de ahí como mínimo al 10, ¿no? Entonces va a tomar esas alturas intermedias entre 10 y 20, pero la máxima altura que toma es 20 y la mínima es 10. Por lo tanto, tu amplitud en este caso sería 5. Porque toma El eje en 15, el eje sinusoidal en Claro. 15. Entonces, con esta pequeña grafiquita, como mencioné, ya tienes dos valores. El valor de tu amplitud, que es esto de aquí es tu amplitud, este de aquí es tu amplitud, y también tienes dónde está tu eje, que es justo en el medio entre tu máximo y tu mínimo. Este de aquí, si yo sé que es mi eje, significa el valor de K. Y ya con eso tienes dos cosas importantes de nuestra fórmula, que es A seno de X menos H más, no, espera, me falta una B. De B por X menos H más K. Check para la A y check para la K. Ya tengo dos valores, solo con mi máximo y mi mínimo. Ahora, con el dato del periodo, ¿qué puedo hallar? ¿Qué más puedo sacar con ese periodo? Periodo B, B. podemos saber. 2 B. pi sobre A 0,8. ver, 2 pi sobre 2. 2pi sobre t, ¿cierto? Y eso es 2pi sobre 0,8. ¿Cuánto es 2 sobre 0,8? No, esto por ahí. 2 entre 0,8. 1, 2,5. 2,5 pi. No, pero 2,5 me gusta. 5, ya, 5 medios. Esto es igual a 5 pi medios. Es lo mismo, literal. 5 pi medios. Ya. Está bien, lo pueden dejar como al principio, pero yo no me gusta ese decimal abajo, así que le puse 5 pi medios, que es lo mismo. Y ya, entonces ya tengo B también. Lo único que me falta es el valor de esa H, que es mi desfase horizontal. Para eso tengo... Ay, se cayó mi reloj. Para eso tengo dos formas. O ya lo voy graficando y yo mismo gráficamente reconozco cuánto vale esa H,
o lo saco de forma, como por así decirlo, calculándolo, ¿no? En este caso, a ver, primero vamos a ver la forma gráfica, ¿ok? Entonces, borro. Entonces, ¿qué me está diciendo el problema? Lo dibuja. Bueno, se murió mi lápiz. Ay, creo que se murió mi lápiz. No. Ahí está, ya murió. Ya. Entonces, de forma gráfica, yo puedo ir dibujando según el problema, ¿no? Entonces, ¿qué me dice? Me dice que estoy estirándola, pero cuando la estiro estoy a los 10 milímetros. Y de ahí recién se libera y comienza a moverse. Entonces, ¿cuál es mi punto inicial para el gráfico? 0,10. Entonces, este es aquí mi tiempo en segundos. Y este de aquí es mi altura, ¿no? Altura en milímetros. Entonces, como comienza a moverse cuando yo tengo la masa en los 10 milímetros, entonces coloco eso, ¿no? En el tiempo 0 estoy a una altura de 10. Y de ahí, ¿qué pasa? Dice que comienza a moverse hacia arriba y hacia abajo, alcanzando alturas mínimas, máximas y mínimas de 20 y 10, ¿no? Entonces, 10 ya es mi mínimo. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Ir al máximo, ¿no? Es 0,10 porque para un tiempo 0 yo estoy a una altura de 10. Porque mira, me dice que yo estiro, ya, esto es como que el pre, ¿no? Estiro mi masa hasta que la altura sea 10 y de ahí recién la suelto y empieza a moverse. De ahí recién va a empezar a hacer esto. Primero es como que, no sé, a ver, tengo esto, ¿no? Le estiro y la pongo a los 10 milímetros y de ahí recién empieza a moverse, lo suelto y empieza a moverse, ¿no? Si no hay ninguna fuerza en contra, como que se movería así por siempre, algo así. Y ya. Entonces, ahora que procede, ahora yo voy a ir a mi máximo, en mínimo, y así voy a ir yendo infinitamente, ¿no? Se va a repetir esto. Entonces, miren, de esta grafiquita, ¿qué más sé, no? Que yo llego, mi máximo ese de aquí, ¿cuál es? 20. Mi eje, ¿dónde está? En 15, ¿no? Mi eje está en 15. En 15 está mi eje. Que estaría más o menos por aquí. Ya, en 15 está mi eje. Y me dicen que mi periodo es 0,8 segundos. A ver, entonces yo veo en qué momento se vuelve a repetir el comportamiento, ¿no? En este caso estoy empezando más abajo. Empiezo lo más abajo posible. Subo hasta ahí no se repite nada. Bajo hasta el máximo. Y aquí, miren, se vuelve a repetir. Aquí de ahí se vuelve a repetir y repetir y repetir. Entonces acá es donde va a estar mi ciclo de 0,8. ¿Se entendió esa parte de por qué es ahí que estoy poniendo el 0,8? Sí, en ese caso ya no haría la desfase horizontal. Sí va a haber un desfase horizontal, pero en este caso, un ciclo indica en sí cómo se repite el periodo o el mismo ciclo, ¿no? No necesariamente va a estar donde lo queremos, que vendría a ser en el eje, pero la cosa es que encuentres una sección de la gráfica que sea, como por decirlo, única. Y a partir de ese punto, si se repite, es que ya es otro ciclo. Entonces, tú ves tu gráfica y dices, ok, estoy abajo, subo, bajo, y recién en este punto se vuelve a repetir ese comportamiento. Y por eso ahí es que pongo mi periodo de 0,8. Ok, más o menos. Sí, pero Sí, nosotros profesora. habían enseñado a graficar desde arriba del 15 ya hasta donde se vuelve a repetir y desde el 15 hasta la ficha de abajo para el eje Y
formaba la desfase horizontal. Creo que es lo mismo, pero estás tomando el desfase dentro del ciclo, ¿no? Algo así. O sea, la otra Una opción, comenzaba desde arriba, desde cero, bueno, era abajo, donde no claro, había el desfase. ¿No? lo que se conoce en términos generales es que yo desde aquí, desde mi eje hasta aquí, esto también tiene que ser 0,8 segundos, ¿cierto? Eso, porque ese es el comportamiento general de la base, por así decirlo. ¿Sí se entiende? Porque la función seno normalita, como vimos aquí, hasta aquí, esta de aquí, borramos esto, borramos esto, borramos esto, empieza en el eje, de ahí sube, baja y de ahí baja, sube, ¿no? Ese es como que el ciclo general que ustedes conocen. Entonces, eso también se va a dar aquí, pero si se dan cuenta, está empezando aquí. No está empezando como que en el cero, sino está empezando aquí. Eso me indica gráficamente que aquí hay un desfase horizontal. Esto de aquí es mi desfase horizontal. Pero en sí, para yo poner un ciclo, no necesariamente tengo que estar ante esto de aquí. Yo sé que cuando se están repitiendo estas 4 partes que les enseñé, esta 1, 2 y de ahí 3 y 4, ahí hay un ciclo, ahí hay un periodo. Pero en términos generales, cualquier función periódica es que si yo agarro un tramo de esa función donde no se repite y ahí después de eso ya se repite otra vez y se repite y se repite, ahí tengo un ciclo. Por eso es que yo el 0,8 lo puedo colocar aquí. Porque si se dan cuenta estoy yendo desde abajo hacia arriba, como una montaña rusa, ¿no? Aquí se repite una colina y de ahí se vuelve a repetir otra colina. Entonces, hasta ahí, hasta donde no se repite, es que yo tengo un ciclo. De ahí vuelvo a tener otro ciclo y otro ciclo y otro ciclo. ¿Se entiende más o menos? Sí, Sí. bueno, yo sí. Ya, entonces, más o menos entiendo. Entonces, también alguien me había dicho que el desfase H era un quinto. ¿Cómo lo halló? La persona que me dijo. Sí, es 0,2. ¿Cómo leyeron? El 0,8 cuando llega a entre 1 y 2, donde está escrito 1 y 2, llega a ser la mitad de donde está, ¿no? Algo así. Y entonces el 0,8 entre 4 sería H, ya que son como 4 fases hasta llegar a hacer completar un ciclo. Ujú. Ya, sí. Eso es justamente como yo gráficamente ya sé reconocerlo sin hacer ningún cálculo. Y si llegas a ese razonamiento ya estás muy bien porque te puedes ahorrar muchos cálculos, de verdad. Entonces, eso ha nacido a partir de que les he explicado que un periodo base, porque esto de aquí, este de aquí, es el periodo base, ¿ok? Un periodo base se divide en 4 partes, ¿cierto? De mi eje a mi máximo, de ahí al mínimo, no, perdón, de mi eje al máximo, de acá abajo, y cada parte es igual, ¿ok? Cada parte es igual. Entonces, aquí tengo un cuarto de mi periodo, aquí tengo otro cuarto de mi periodo, aquí tengo otro cuarto de mi periodo y aquí tengo otro cuarto de mi periodo. Entonces, si todo mi periodo es 0,8, cada partecita va a ser 0,2, ¿cierto? Entonces, si me doy cuenta, este desfase es la misma partecita que está acá, ¿no? Porque estoy yendo de mi mínimo al eje. Entonces, es como un cuarto de todo mi ciclo. Entonces, sería todo mi periodo, que es 0,8 entre 4. ¿Y cuánto valía eso? 0,2. Entonces, así yo sé que mi H vale 0,2. Y sí, así, eso es básicamente por puro entendimiento y sin hacer ningún cálculo. Pero si se dan cuenta es bastante preciso porque tienes que encontrar justamente uno de estas 4 partes, ¿no? Tienes que decir, ok, o está yendo justamente así, desde el eje hasta el máximo, o está yendo desde el máximo hasta el eje, o desde el mínimo, o del eje hasta el mínimo, desde el mínimo hasta el eje, ¿no? En este caso encontramos justamente esto de aquí, que era desde el mínimo hasta el eje, por lo cual yo puedo decir que ahí había un cuarto de todo mi periodo.
pero no siempre va a pasar. Y cuando no suceda eso es que yo voy a tener que hacer cálculos. ¿Ok? Entonces también lo vamos a comprobar con cálculo esto de aquí, porque el cálculo siempre tendrá que ser t sobre 4. No, no siempre va a ser t sobre 4. Pero lo que yo quiero que entiendan es que todo mi periodo, si yo lo analizo como que el general, se divide en 4 partes. Esas 4 partes, cada una de esas 4 partes dura un cuarto del periodo. Cada una de esas partes dura 0,2, en este caso 0,2, 0,2, 0,2. Y si se dan cuenta, justamente suma el 0,8 de aquí, ¿no? Y de ahí se repite otra parte de este 0,2 y así se repite, se repite. Pero no siempre mi h va a ser t entre 4. En este caso ha coincidido con que sea t entre 4. Pero ahora vamos a hacer la parte en la que se calcula, ¿ok? Dime, Flavia. Sí, tengo una pregunta. ¿Por qué 0,8 está en el medio del 3 y el 4? De la tercera parte y cuarta parte. No entendí bien esa parte. Porque en este caso eso yo lo saqué gráficamente, ¿ok? Y a lo que voy es que tú tienes un periodo cuando tú ves en tu gráfica que no hay ningún, ¿cómo decirlo? Que no se está repitiendo lo mismo. O sea, que el patrón, si te das cuenta, desde el principio hasta aquí, no se ha repetido, ¿no? De ahí se vuelve a repetir, si te das cuenta. Porque de ahí vuelve a subir y vuelve a bajar. Entonces, cuando tú veas en la gráfica que tienes un patrón único y hasta donde lo pongas ahí tu ciclo y de ahí se vuelve a repetir, es por eso que ahí se coloca el 0,8, ¿no? Lo que yo voy es que aquí, si yo recorro mi gráfica, está yendo así, ¿no? Desde el mínimo subo, 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 hasta aquí nada se repite. De aquí estoy bajando, 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 y otra vez llego al mínimo, perdón. Y de ahí se repite y se repite. Por eso es que yo sé que hasta aquí tengo un ciclo. El ciclo lo puedes ver de dos formas. Sabiendo tú que de aquí a aquí dura 0,8, que ese es el comportamiento base, o gráficamente, si tú ves que se repite esto de aquí hasta aquí es único, pero aquí se vuelve a repetir. Entonces eso también vale 0,8. Entonces es como una forma de que tú identifiques tu ciclo y sepas que hasta ahí no se repite nada, por así decirlo. O a ver, ¿qué más puede ser? O también tienes que saber que por ejemplo, de máximo a máximo, ¿qué tienes? Un periodo. De mínimo a mínimo, también tienes un periodo. En este caso, de mínimo a mínimo, tenemos un periodo. Por ejemplo, si yo selecciono de máximo a máximo, también tengo otro periodo. O sea, es como una forma de reconocer dónde están los periodos. Pero el periodo base es el que tiene como que tus 4 partecitas y ese es el que te permite de ahí colocar como que ese 0,2 que es el cuarto del periodo, algo así. Estoy segura que con la práctica lo van a poder identificar mucho mejor. Pero ya, por último, para ya ir al break. Vamos a ver. Ya, para ya ir al break, vamos a hacer esto calculándolo, ¿ok? Y es sin gráfica. Entonces, ya con mis primeros datos, que son los más sencillos, yo ya tenía mis 3 variables iniciales, ¿no? Tengo A, B y K. No, no son variables, son valores. Mis 3 valores iniciales. Entonces yo hasta ahí podría expresar mi función de esta forma, ¿no? Mi amplitud, ¿cuánto vale? 5. Ok, entonces 5 seno. ¿De qué? De B. B, ¿cuánto vale? Sería 2pi entre mi periodo, que al final sale esto, 5 medios de pi. 5 medios de pi por x menos h, que hasta ahora no lo conozco porque estamos haciendo como si no hubiera graficado, más k. ¿Y k cuánto vale? K vale, es donde está mi eje, vale 15. 15. Disculpen, la h se eleva al cuadrado. No, se eleva al cuadrado cuando estamos en función cuadrática. K vale 15. Sí, k vale 15. Recuerden que la base del seno es esta,
a seno de b por x menos h más k. Y la que tú me decías al cuadrado es una de las cuadráticas. Mi cuadrática con vértice. Cuadrática. Esa es el ax menos h al cuadrado más k. ¿Se dan cuenta? Son distintas, ¿no? Esta es una senoidal y la otra era una cuadrática. La senoidal no está al cuadrado y la cuadrática sí está al cuadrado porque justamente es cuadrática. Ya, entonces... Profesora, tengo una duda. En el ejercicio dice que se lanza desde 10, ¿verdad? Pero en ese caso coincidió con el mínimo. ¿Y puede darse el caso de que se lance desde otra altura que no sea 10? Exacto. En ese caso, como justo coincidió con el mínimo, es que pudimos hallar el valor de h gráficamente. Pero si es que no hubiera coincidido con el mínimo, voy a tener que hacer el cálculo que vamos a hacer ahorita. ¿Ok? Entonces, el cálculo en el que voy a hacer ahorita ya tengo el valor de a, ya tengo el valor de b y ya tengo el valor de k y solo me falta el desfase horizontal. Pero ¿qué tengo? Tengo un punto extra, ¿no? En este caso, ¿cuál es mi punto extra? El punto extra que me están diciendo es que comienza con 10. O sea, ya tengo un x, y. Comienza para un tiempo 0 con una altura de 10. Entonces, así como yo hice, ¿se acuerdan en la cuadrática? Despejé todo esto para llegar al valor de a. Acá me falta el valor de h. X no es un valor, es una variable, así que solo me falta el valor de h. Entonces, ¿qué es lo que yo sé? Yo sé que mi función para un tiempo 0 sería 5 seno de b por x. ¿Cuánto vale x? 0, ¿cierto? Porque justamente estoy poniendo aquí. X vale 0. 0 menos h, que es lo que quiero hallar, más 15. ¿Y esto qué me dicen que es igual? Me dicen que esto es igual a 10. ¿Ok? Y si se dan cuenta ya, miren, ahí no, la única variable que me queda, bueno, no variable, el único valor que no conozco es h. X ya lo reemplacé, ¿por qué? Porque tengo un punto. Aquí me están dando un punto. No siempre va a ser un 0, algo, puede ser otro punto, pero ese punto extra que me dan va a servir para que yo halle el valor de h cuando no lo puedo hacer gráficamente. Entonces, ¿qué me queda aquí? Nada más me queda despejar. Entonces, aquí presten atención porque no estoy segura si todos lo saben, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Pasa a restar, ¿cierto? Me queda 5 seno de 5 medios pi. ¿Esto cómo queda? 0 menos h, ¿cuánto es? Menos h. El 15 pasa a restar y queda menos 5. Aquí falta otro paréntesis. A ver, ahora tengo un 5 aquí y ese 5 pasa a dividir, ¿no? 5 por seno, igual a menos 5, ok, el 5 pasa a dividir. Y me queda seno de 5 medios de pi por menos h es igual a menos 5, entre 5 menos 1. Ya, aquí viene la parte importante. ¿Todos saben cómo hago yo para deshacerme de ese seno? ¿Saben cómo me deshago de ese seno? ¿Cómo lo saco? No, ya no saben. Cotangente de seno, arco seno. Eso, arco seno. Entonces, siempre que yo quiera deshacerme de ese seno, voy a aplicar como que su contraparte. Así como una multiplicación, su contraparte es una división. La contraparte del seno es el arcoseno, que también está en su calculadora y ahorita les voy a decir cómo lo hayan. Entonces, cuando tú hayas un arcoseno, es como si tú tienes, es el contrario, ¿ok? Entonces, el arcoseno. Ahorita les suena raro, pero sí, no es necesario que sepan lo que es, pero sí es necesario que sepan cómo se aplica. Entonces, el arcoseno es como la contraparte, no sé cómo se dice contraparte de seno. Así como la multivisión es la contraparte de la multiplicación, así como la suma es la contraparte de la resta, así como
el logaritmo natural es la contraparte del Euler, el arcoseno es la contraparte del seno. Entonces, si yo tengo seno, miren, en términos generales funciona de esta forma. Si yo tengo seno de x es igual a 3, pónganse, y yo le coloco arcoseno a ambos lados, aquí le pongo arcoseno, arcoseno, aquí, y le coloco arcoseno. Ay, no, fuerte, fuerte. Arcoseno al 3 que estaba ahí. ¿Qué es lo que sucede? El arcoseno con el seno se cancelan y solo te queda lo que estaba dentro, que es la x. Y eso es igual a este valor. Ese valor lo van a poder calcular en su calculadora. ¿Cómo? ¿Tienes su calculadora? Si tienes una calculadora como que de aquí, tiene que ver la opción de arcoseno como está ahí, el arcsen. Pero si no, en tu calculadora, en esta, que es la mía, ¿sí la ven? ¿Todos la ven? Ya. Tienes el seno, ¿cierto? Arriba del seno dice seno menos 1. Ese seno menos 1, ese seno menos 1, bueno, ese sí, es este arcoseno, ¿ok? ¿Y cómo lo activas? Presionas Shift y presionas seno. Y se activa ese seno a la menos 1, que es el arcoseno. ¿Ok? Y le colocas este 3 en este caso y ya te botaría un resultado que es lo que tú vas a colocar. Ah, en este caso no se puede colocar 3, ¿por qué? Bueno, es que 3, no hay forma que te salga 3. Es que no hay forma que te salga 3. Siempre tiene que ser un valor entre 1, entre menos 1 y 1. ¿Ok? En este caso, colóquenlo el de este de aquí, de menos 1. El arcoseno de menos 1, ¿cuánto le sale, por ejemplo? Menos Menos 90. 90. Ya, ahora hay otra cosa súper importante que también tienen que saber para cálculo. Ese menos 90 que les ha salido está en grados sexagesimales. Y en cálculo, todo se trabaja en radianes, a menos que te digan lo contrario. Así que ahorita mismo, calculadora en radianes, ¿cómo hacen? Ponen, ¿cómo se hace? Ya, ponen Shift, y de ahí ponen el mood, que está al costado del long, y ahí ven que les sale varios numeritos. Seleccionan el 4, que es de radianes. Seleccionan el 4 y ahora sí su calculadora está en radianes. ¿Ok? Porque en cálculo todo se trabaja en radianes a menos que te digan lo contrario. ¿Ok? Entonces, ahora vuelvan a calcular cuánto les sale. Menos 1.57. Ajá, ese menos 1.57 es pi medios. Y ahora, si se dan cuenta, el 90 que les salía en grados sexagesimales es lo mismo a pi medios en radianes, ¿cierto? Esto de aquí le sale 1.57, algo así. Es lo mismo. Pero ahora está en radianes. Y en radianes es que tienen que trabajar todo cálculo. A menos que le digan lo contrario. Pero siempre todo está en radianes. Toda calculadora, las de aquí, las de celular, también están en radianes, a menos que ustedes coloquen en circulito de sexagesimales. Entonces, ahora sí, con esta pequeña cátedra de cómo eliminar un seno y que tienen que trabajar todo en radianes, ya se puede resolver esto. Entonces, ¿cómo me deshago del seno? Arcoseno. Arcoseno a ambos lados, ¿cierto? Es una ecuación, lo que llevo a un lado lo hago al otro lado también. Entonces, yo aplico arcoseno aquí para deshacerme de este seno, también lo aplico al otro lado, ¿no? Para deshacerme, bueno, para que esté a la par mi balanza, por así decirlo. Entonces, aquí este arcoseno cancela mi seno. Por tanto, se queda solo lo que está adentro. ¿Que cuánto vale? 5 medios pi por menos h.
¿Y esto cuánto me salía? Aquí le salió 1.57, que es pi medios. Entonces, ¿qué procede? A ver. Menos pi medios me salió a mí. Menos pi medios. A todos les sale A mí menos, también menos pi medio. menos pi medios. Perfecto. Ya, entonces resuelvo, ¿no? Es una balanza, tengo, si divido entre dos a ambos lados no pasa nada. Si le saco pi a ambos lados no pasa nada. Le saco el menos a ambos lados no pasa nada. Y solo me queda 5h es igual a 1. H es igual a 1/5. Y eso es igual a 0,2. Es lo mismo que sacamos gráficamente, ¿cierto? Miren, lo mismo. Ah, es obvio. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Ese 0,2 que hallamos a partir de analizar mi gráfica, porque justamente encuentro un cuarto de periodo exacto y lo puedo sacar, también lo puedo sacar de forma, no sé cómo se llama esta forma, calculándolo. Y esta forma de calcular me va a servir para cualquier punto, ¿no? Cualquier punto. Porque ese punto yo lo voy a poder hallar, reemplazar en la función donde ya tengo 3 parámetros de los 4 que necesito. Como ya tengo 3, solo me queda hallar un parámetro, que es la h. Y como hay esa h, a partir de ese punto extra que me dan o ese punto extra que encuentro en la gráfica. Y así hay el valor de h y ya tengo todo para reemplazarlo a mi función. Entonces mi función quedaría como 5 seno de b que valía 2pi entre 0,8, bueno, 2pi entre 0,8 por x menos, el menos va por default, el menos ya es parte de la fórmula. A ustedes solo pongan el valor de h. H vale 0,2. Si es que h les hubiera salido menos 0,2, entonces ustedes hubieran puesto, ok, h vale menos 0,2. Recuerden que el menos ya está ahí, no tiene nada que ver con el h. Pero en este caso h nos sale 0,2, así que 0,2. Y todo esto más k, que es donde está mi eje 15. Y listo, yo tengo mi función. Ya. Se trabaja en radianes solo cuando son funciones trigonométricas o para cualquier función. Para cualquier función, a menos que te digan lo contrario. Para cualquier función trabajen en radianes. A menos que la función... Pero, profesora, en lineales y en cuadráticas estábamos trabajando con números normales o estábamos trabajando creo que con radianes o no sé. No, o sea, estaban trabajando... Dime. Es que hacemos pura teoría y no nos han especificado. O sea, es que hasta ahora, si se dan cuenta, no han aplicado ningún seno, coseno, así, ¿no? Pero justo en la sinusoidal aplicas un seno. Y al tener un seno tienes que decidir, ok, ¿en qué voy a trabajar mi ángulo? Porque lo que va dentro de un seno es un ángulo, al fin y al cabo. Entonces, este lo voy a trabajar en radianes, porque todo lo demás no tenía radianes hasta ese momento. La cuadrática no tienes por qué usar radianes, solo son números. En la lineal no tienes por qué usar radianes o cualquier unidad de ángulo porque solo son números. Pero una vez que llegas al seno, ya tienes que decidir, ok, ¿qué uso? ¿Sexagesimales o radianes? En este caso, todo cálculo se trabaja en radianes, a menos que el problema sea muy específico y te diga trabaja esto en sexagesimales, lo cual dudo mucho. Ya, la pendiente, ya. Para lo de la pendiente, no se le venía en el examen, ¿ok? Pero en caso les digan esta pendiente de la tangente, si tu ángulo está colocado en sexagesimales, pues tienes que sacar la tangente en no puede ser 90, loca, 45. Pues tienes que sacar eso en sexagesimales, ¿no? Si mi ángulo está en 45 y sale el circulito, pues no va a ser 45 radianes, ¿no? Entonces yo voy a tener que poner mi calculadora en sexagesimales para saber el valor de la tangente. Pero mientras no esté este puntito de aquí, y eso es más para estos problemas generales, se trabaja todo en radianes. ¿Sí se entiende? Porque también es como tangente de pi cuartos, ¿no? Tiene que salir lo mismo. Está en radianes y está en sexagesimales. La cónica, ¿qué me han dicho?
La cuadrática, ¿cómo la cambio a X, B? A ver, en la cuadrática cuando tienen este de aquí, a ver, ¿dónde está la cuadrática? Y ya, después de esto paso listo, ¿ok? Y un break de 5 minutos porque, ajá, mi garganta. Esta, ¿cómo la paso? Esa es la forma de vértice, ¿no? ¿Cómo la paso a la fórmula estándar? Resuelvo. Menos 5, ¿cuánto vale eso? Sería x al cuadrado menos 2x más 1 más 15. Sigo resolviendo, menos 5x al cuadrado más 10x menos 5 más 15. Y ya me queda la función, ¿no? Como estándar, por así decirlo. Más 10x más 10. Así nada más, solo resuelves para pasarla a la fórmula base. Y así. Pero si es que tú ya hayas esta forma, no es necesario que la conviertas a la otra porque vas a perder tiempo en un examen. En un examen el tiempo es valioso. Si tú ya tienes esta fórmula, el profesor va a ser más que feliz. Porque ya es una forma de expresar una función cuadrática y es lo único que el profesor necesita. ¿Ok? Y que tú necesitas porque ahí te van a pedir derivar y todas esas cosas. Sí, espero poder pasarles esos apuntes porque siempre los hago de forma desordenada, pido perdón. Pero sí, ojalá. Y ya, ahora sí, hay que pasar lista. Mi WhatsApp. ¿Dónde está? Me voy a pausar. ¿La podría enfocar mejor? Quisiera tomarle captura más. Aquí justo es que esta función está llena de bastantes coincidencias, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, en términos generales, lo que quería que entiendan es que esto sucede en un ciclo base, ¿no? Lo que les mencioné, de que tú vas de tu mínimo a tu máximo, y hay una parte, de ahí, perdón, del eje al máximo una parte, del máximo al eje otra parte, de ahí bajas en una parte y de ahí otra parte. Y cada una de estas partes es un cuarto de periodo, ¿no? De todo el periodo, cada una de estas partes es la cuarta parte. Ujú. Y ya de eso, a partir si encuentras coincidencias, que es lo que ha pasado en nuestra función, como nuestra función empieza justo en el mínimo, entonces ya desde el mínimo hasta el eje, yo sé que hay un cuarto, ¿no? Esto lo estoy viendo aquí, pero en términos generales siempre va a pasar que de mi mínimo hasta el eje hay un cuarto, ¿no? Entonces ya por eso yo sé que si hay un cuarto, entonces divido mi periodo entre 4 y ya sé cuánto vale h. Algo sencillo porque justamente empiezo en el mínimo. Pero no siempre va a pasar y como no siempre va a pasar es que también les he enseñado la forma de calcular el valor de h. ¿Ok? Entonces, esta es una coincidencia porque empiezas en el mínimo, pero no siempre va a pasar. Básicamente eso. Y ya. Ahora sí, la logística. La logística para mí es mi favorita porque siento que es súper sencilla. ¿Ya la vieron en clase? No, sí, o sea, sí, sí, Solo la siendo el mencionó profe. y literal. Y Porque sí, cuando en la clase solamente vi que lo mencionó, me enseñó la gráfica y después de eso no dijo, no profundizó más. Lo explico algo rapidito, mamá. Solo mencionó porque faltó tiempo. Ya está bien, entonces Le ganó tiempo. acá sí vamos a tener tiempo. Porque es mi favorita, les juro. Es la más sencilla de, de todos. Más o menos. Ya. Entonces, la logística tiene 3 parámetros, ¿no? Si se dan cuenta. Mi primer parámetro es M, tengo otro parámetro B y mi último parámetro es menos K. En este caso no debería ser T, debería ser X porque estamos trabajando con X. Okay. Ya, de ahí E es un número. Así como pi es un número, E es un número, ¿no? Euler que vale 2 punto no sé qué tantos. Entonces sí, como es un número, lo único que no conozco en este caso en la base es M, B y K. Entonces, cada uno de estos parámetros va a tener una forma de hallar cuántos vale, ¿no? Entonces, el primer parámetro M, tú lo reconoces cuando te dicen, a veces también le ponen otra letra ya, pero lo que voy es que es el que está arriba, ¿ok? De la fracción, el que está arriba. Entonces, este que está aquí arriba, si en tu texto te dicen la máxima altura que toma algo es 1000, o si te dicen el máximo volumen, la capacidad total,
el límite de la población. Todo eso es el valor de M. Así de sencillo. Capacidad. Entonces, si este problema dice un árbol puede alcanzar un máximo de 550 centímetros, ¿cuánto vale M? 550 550. centímetros. 50. Exacto, exacto. Así de sencillo sería M. M es lo más fácil del mundo, literal. Entonces, cada vez que te diga máximo, límite, capacidad total, no sé, así, todo eso es M. En este caso, 550. Ya. Y ya solo te quedan dos cosas que necesitas, que es un punto inicial, porque con ese punto inicial tú vas a poder hallar el valor de B súper sencillo. Y por último necesitas un punto más para poder hallar el valor de K. Entonces con este punto inicial hallas el valor de B y con este punto, otro punto cualquiera, hallas el valor de la constante K. Ok. A partir de ese texto, ¿cuál es el punto inicial? 50 centímetros. 50 centímetros. Entonces yo puedo decir que mi punto inicial, punto sub 0, punto inicial sería 0,50, ¿no? Porque para semanas, estamos trabajando en semanas, para 0 semanas estoy con una altura de 50 centímetros. Ok, ¿y cuál es el otro punto que me están dando en el problema? A 20, 20 100. semanas duplicó su altura, sería 100, ¿no? Entonces, el otro punto, vamos a poner punto sub 2, es, como dijeron, 20 semanas, tengo mi altura de 100. Ya, con estos datos tienes todo lo que necesitas para hallar la función, o sea, los parámetros que te faltan. También es importante que recuerden, esta gráfica siempre se grafica de esa forma. Si esta gráfica se grafica, bueno, lo que sea. Así. Pium, pium. Y así, aquí se crea una asíntota, así, como que hasta el infinito. Esa asíntota se crea justo en tu M. O sea, si aquí está, se dan cuenta como que se acerca a ese punto, pero nunca lo toca, algo así, y hasta el infinito, hasta el infinito. Entonces, eso sucede en tu M. Entonces, por ejemplo, aquí sería en 550, ¿no? En 550 es hasta donde llega mi altura. Donde llega, entre comillas, porque nunca llega, pero llega, es algo medio raro, ¿ok? Pero siempre se considera como que ese es el máximo. De ahí, gráficamente, también yo, si tengo cuánto vale este punto va a ser mi punto inicial, ¿cierto? Porque aquí es en 0 semanas. En este caso, este punto sería 0,50, ¿no? Bueno, a ver, aquí serían 50. Ok, entonces, ya. Esa es la gráfica como que general de todas las funciones logísticas. Si se dan cuenta, el punto inicial también se puede hallar gráficamente y este punto también hubiera podido ser cualquier punto en la gráfica que se puede identificar fácilmente. Y el M también lo hubiera podido ver. También lo podría ver en la gráfica. Si es que me dicen, ok, si es que yo veo que la asíntota se acerca al 550, entonces también tengo el valor de M. Entonces puedo hallar todos esos datos desde la gráfica o desde la redacción de un problema. Y ahora sí vamos a calcular B y menos K. Sí, menos K. Ya, entonces, con este dato que tengo hasta ahora, tengo que mi función de X es igual a 550 sobre 1 más B por E a la menos K por X. Hasta ahí me faltan el valor de B y el valor de menos K. Ese es el primer paso. Con mi primer dato. Segundo paso, con el punto inicial. Me están diciendo que para un tiempo cero
Mi función vale 50. Ok, entonces mi función para un tiempo 0 es igual a 50. ¿Y esto cómo lo coloco? Sería como el 550 sobre 1 más b. Y ahí es donde viene la parte interesante. Más b multiplicado por e a la menos k. Menos k, sí, menos k. Por x. ¿Y cuánto vale x en este caso? 0. 0. Pero Entonces, esta parte de aquí, si se dan cuenta, va a ser e elevado a la menos k por 0. Menos k por 0, ¿cuánto es? 0. 0. ¿Y cuánto vale e a la 0? 1. 1. ¿No? Exacto. Entonces, lo que queda, ¿cuánto es? 550 sobre 1 más b por 1. Y b por 1 es b. Entonces, básicamente solo queda 550 sobre 1 más b. ¿Y esto es igual a qué? Es igual a 50. Esto es sencillo de despejar. Y ya tienes el valor de b. ¿Cuánto vale b? 10. Sí. Ajá. Está perfecto. Aquí se van, se van. 11 es igual a 1 más b. Y me sale que 10 es igual a b. Entonces, así de sencillo se halla el valor de b. ¿Alguna duda? ¿Y si en vez de 0 hubiese sido otro punto? No. O sea, sí vas a tener otro punto, pero para hallar el valor de b, sí o sí vas a tener que tener el valor, el punto inicial, porque ese punto inicial es el único que te va a permitir que este e elevado a algo se convierta en 1 y que el b se quede solito. O sea, sí o sí, para la logística necesitas el punto inicial para hallar el valor de b, tanto gráficamente o en el texto. ¿Ok? Ya, hasta ahí ya tenemos m y ya tenemos b. Tercer paso. Tercer paso con el otro punto que nos queda. A ver, es básicamente aplicar lo mismo, pero ahora solo nos queda hallar el valor de k. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo. Entonces este era el 2, terrible 2 y el 3. Entonces, ¿hasta ahora qué tengo? Hasta ahora tengo, bueno, ¿qué me dicen, mejor dicho? Me dicen que para la semana 20 mi función va a valer 10. Entonces, para la semana 20, mi función, ¿cuánto vale? Porque dije 10. Mi función vale 100. Pero hasta ahora, ¿cómo va mi función? Mi función va de esta forma, ¿no? 550 sobre 1 más b, que ya hay el valor. B vale 10 por e elevado a la menos k por el tiempo. ¿Y en qué tiempo estoy? Bueno, ¿en qué x estoy? 20. 20. En 20. 20. Y ya solo me queda despejar esa k, porque Euler es un valor, ¿no? Sí, Euler es un número, entonces solo tengo que despejarla acá. Entonces procedo a hacer ese despeje. A ver, puedo, todo lo que está aquí abajo lo paso arriba y este 100 lo paso a dividir. Entonces 1 más 10 por e a la menos k, bueno, a la menos 20k, sería igual a 550 sobre 100. Ya. Y sí se entiende, ¿no? Esto que está aquí abajo pasa arriba a multiplicar y esto que estaba aquí arriba pasaría al otro lado a dividir. Entonces, ¿ahí qué puedo hacer? Pues divido, ¿no? ¿Cuánto sale esa división? Muy sencilla. 5,5. Ajá, 5,5 y es el 1 pasa a restar, ¿cierto? 5,5 menos 1. Ya. Entonces ahí tengo eso de aquí que me queda e a la menos 20k es igual a 5,5 menos 1.
4,5 entre 10, ¿cierto? Y ya tengo un número hasta ahí. 20K es igual a 0,45. Ya, hasta ahí todo conforme. Todo claro, hasta ahí. Sí, profesora. Ya. Lo único que queda es hallar el valor de K. ¿Alguien sabe cómo me deshago del Euler? Así como había una forma de deshacerse del seno. ¿Cuál es la forma? Exacto, logaritmo natural. Excelente. Ya, entonces, si aplico algo a un lado de la ecuación, lo aplico al otro lado también, ¿no? Entonces, logaritmo natural aquí, logaritmo natural acá. Logaritmo natural cancela el Euler. Cancelan, así que solo me queda lo que está como exponente, menos 20K. Esto es igual a logaritmo natural de 0,45. ¿Cuánto sale eso? Calculadora. Eso siempre es calculadora. 0,80. Menos 0,8. Y Menos entonces, 0,8. ¿cuánto vale K? ¿Cuánto vale K? 0.04. 0,04. Y listo, ya tenemos todo lo que necesitamos para poner nuestra función. Entonces, ¿mi función cómo queda? Mi función para... ¿Era positivo? Es así como el menos h, ¿se acuerdan? Normalmente el menos h ya tienes el menos, ¿no? Entonces, h, si h te sale positivo, pues lo colocas como positivo, pero el menos ya está ahí. Y si te sale negativo, pues lo pones entre paréntesis, pero el menos ya está ahí. En este caso, en esta fórmula, nosotros ya estamos considerando como que el menos es parte de la fórmula. Entonces, si K te sale positivo, pues sería, no sé, me sale 5, sería menos 5, ¿no? Entonces, porque el menos ya es parte de la fórmula. Lo único que haces es reemplazar K con lo que te sale. Entonces, aquí sería 550 sobre 1 más B, que es 10 por E elevado a la menos K. ¿Cuánto nos sale K? 0.04 por X. ¿Dudas? ¿Alguna duda? ¿Cómo dijo que cuando K era negativo? O sea, si es que acá te hubiera salido, ponte, no sé, ya, hay dos opciones, ¿no? Que acá te salga, ponte, más 5, que acá te salga 5 o que acá te salga menos 5. Entonces, si tú tienes esta fórmula como base, que es m sobre 1 más b a la e menos k por x, pues solo pon el k como corresponde, ¿no? Entonces, para este caso sería m sobre 1 más b por e a la menos, el menos ya estaba. K, ¿cuánto vale? 5 por x. Y si te hubiera salido negativo, ¿qué hubiera pasado? ¿No? Hubiera sido m sobre 1 más b por e a la menos, ¿cuánto vale k? Menos 5, ok, k vale menos 5 por x. Y bueno, tú sabes que menos por menos es más, ¿no? Así que eso terminaría como 1 más b por e a la más 5, bueno, solo 5, ¿no? 5x. Eso es a lo que voy. Si tú consideras que la base de tu fórmula es este de aquí, pues solo reemplaza acá y el menos ya siempre tenlo en cuenta. Pero hay algunos que sí ponen, que lo ponen con sin negativo, pero normalmente se trabaja con el negativo porque si no, la gráfica saldría distinta. Ajá, y eso. Y ya, creo que nos da tiempo para un problema.
Ya, a ver, hay que hacer un problema de... a ver, elijan un número. La próxima semana tenemos ya nuestra primera práctica. ¿Hay problemas tipo práctica? Ya. Es que sí todos son. Pero lo más, a ver, ¿cuál podría ser? Ya elijan 3 o no. Y se fue, se murió el 3. ¿Dónde se fue? Ahí se murió el 3. Bueno, F3. Así que elijan entre el 2 y el 5. 5. Ok, 5. Ya. La profundidad del agua en la zona para surfear en una de las playas de la provincia de no sé qué tantos tiene un mínimo, un máximo, dependiendo de las condiciones. El 31 de enero la mayor altura se registra a las 0 horas y la siguiente mayor altura fue a las 10 horas. La mínima altura está a las 5 horas. Define una función periódica y modele la profundidad del agua durante 24 horas y realice la gráfica. ¿Ya qué funciones o qué función? Periódica. Ahí dice que es periódica. Periódica. Ya. ¿Cuál uso? ¿Seno o coseno? Seno. Coseno. Coseno. Dice que el mínimo es... Se registró la mayor altura, la 0. Eso, por eso uso coseno, por eso, porque me dicen que a las 0 horas se registra la mayor altura. ¿Y cuándo me conviene usar coseno? Cuando empiezo en el máximo, ¿cierto? Máximo. Exacto. Y, ay, esperen, ¿cuál es mi periodo? Ya, sí, fácil, bueno, aquí. ¿Cuál es mi periodo? ¿10 horas? No, 10. 24 horas. 10, no. 10, sí, 10. ¿Por qué? Porque te dicen que la mayor altura se da a las 0 horas y se repite otra vez a las 10 horas. Y se acuerdan que les dije que de máximo a máximo hay un periodo, de mínimo a mínimo hay un periodo. No sé si se acuerdan, porque de ahí se vuelve a repetir toda la gráfica. Por así es. Sí. Pero te dicen que lo grafiques en 24 horas. Eso también es importante saber diferenciar. Saber diferenciar cuándo es que el tiempo que me dan es para mi gráfica o es para mi periodo. En este caso, esas 24 horas es para mi gráfica, pero el periodo lo saco porque me dicen que la mayor altura se repite a las 0 y a las 10 horas. Entonces, la Pero mayor... profesora, ¿no sería 10 menos 0 entre 2? Si la mayor altura es 0 y... ¿O cómo lo está haciendo? La mayor altura se da a las 0 horas, pero no es 0. ¿Cuál es la mayor altura? 10. No. ¿Cuál es la mayor altura? Ahí está en la gráfica. 12. 4 metros. 4 metros. Exacto. Ya, entonces, variables. Primero, variable dependiente. Bueno, primero la independiente. ¿Cuál es la variable independiente? Tiempo. El tiempo ¿En qué? en horas. Tiempo en horas. ¿Y la dependiente? La altura en metros. La altura. Entonces, cada punto X, Y que yo tenga va a ser horas y metros. Y ya, entonces, primero hago mi grafiquita base, ¿no? Que a mí me gusta hacerlo. Bueno, ustedes pueden hacerla, pero también, que es máximo, mínimo. Y ya, ¿cuál es el máximo? 4. ¿Cuál es el mínimo? 1. 1. ¿Dónde está mi eje? 2,5. ¿Y cuál es mi amplitud? 1,5. 1,5.
Sí, 1,5. 1,5 para arriba y 1,5 para abajo. 1,5 y por abajo también 1,5. Entonces con eso ya tengo amplitud igual a 1,5 y eje, que es el valor de K, está en 2,5. Ya. Periodo, ¿cuánto era nuestro periodo? 10 10. horas. 10. 10. ¿Cuánto vale B? 2 pi sobre Sobre 10. 5 pi. Piquintos. 2 pi No, sobre pi quinto. piquintos. Quinto. Excelente. Ya, entonces ya tengo todo eso. Y si no se dan cuenta ya tienen todo, porque vamos a usar coseno. Y como el coseno empieza en el máximo, pues ya no necesito calcular ningún h. Solo me falta la gráfica. Entonces me dicen, empieza a las 0 horas en la altura máxima que vale 4. Aquí yo pongo, esto estaría en horas, esto estaría en metros. Empiezo en la máxima que vale 4. De ahí me dicen que eso sucede a las 0 horas y que se repite a las 10 horas, ¿cierto? A las 10 horas se repite el 4. Y también me dicen que estoy en la altura mínima a las 5 horas, lo cual tiene sentido, ¿no? Porque tiene que estar justo al medio, aquí por aquí, la mínima altura a las 5 horas. 5 horas. Y nada más queda unir puntos y seguir así hasta el infinito. Bajo, no sé bajar. Otra vez. Bajo, subo. Y así se repite, ¿no? Y bajo, y subo, y bajo, y subo. Entonces, vuelvo a bajar, aquí estaría en 15. Vuelvo a subir, aquí estaría en... De máximo a máximo tiene que haber 10, ¿no? Aquí estaría en 20. Y bueno, me dicen hasta 24, así que sería un poco antes de llegar al mínimo, aquí 24. Porque ya en 25 vuelvo a llegar al mínimo, ¿cierto? Y mi eje, ¿dónde tiene que estar? Siempre es importante señalar el eje. Mi eje tiene que estar en 2,5, que sería más o menos por aquí. Está mi eje en 2,5. Y mi función, ¿cómo quedaría? Quedaría como mi amplitud, 2,5 por coseno, ya que estoy empezando en el máximo, por coseno de B, que vale pi quintos, por X, no tengo H, ya que no hay un desfase con respecto al coseno, más el valor de K, que vale... 2,5. La No, amplitud es 1,5. muy bien, perfecto, 1,5 y aquí es 2,5. Ya. ¿Dudas? Dudas. Si se dan cuenta, mucho más sencillo usar coseno. Pero a ver, si hubiera usado seno, ¿cuál sería el valor de h? ¿2,5? Algo de 8, por ahí creo. Algo de 6 y tanto, casi 7 o 7 por ahí. El valor exacto le doy un chupetín. Algún día. Pero le doy un chupetín. Tengo chupetín. Ya, muy bien, Esmeralda, te ganaste un chupetín. Ahora ponlo para todos. Ya, ¿se acuerdan que la función empieza en el eje, cierto? El eje supuestamente estaría más o menos por aquí, ¿no? Ya, ustedes dijeron como que, oh, mi gráfica no es perfecta, pero es 7,5. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta,
se ha movido, aquí habría una parte, aquí había 2 y aquí había 3, ¿no? Como todo vale 10, se ha movido 3/4 de 10, que vendría a ser 7,5. O también te puedes decir que se ha movido hacia atrás. Si se ha movido para atrás, tú dirías que se ha movido 2,5, ¿cierto? Y si ahí, en este caso sería, tienes dos valores. Puede ser que h valga 7,5 o que valga menos 2,5. Pero bueno, eso ya es como que un extra. Lo importante sí es que lleguen a esto. Muy bien. Y sí, de ahí les pregunto cosas. Profesora, ¿es coseno porque me dan un máximo y un mínimo? ¿O por qué exactamente? Es coseno porque el coseno siempre inicia en el máximo. Y si el coseno inicia en el máximo, no voy a tener ningún desplazamiento. Mejor dicho, como me están diciendo aquí que se está registrando la mayor altura a las 0 horas, entonces está comenzando en el máximo. Entonces, si yo uso seno, va a haber un valor de h, porque va a haber un desplazamiento, ya que seno no empieza en el máximo. Pero si tú usas coseno, pues ya no va a haber ningún valor de h, porque el coseno inicia en el máximo. ¿Se entiende más o menos? Sí, profesora. Y el periodo es de 0 a 10, ¿no? Por eso le pone 10. Sí, el periodo hay distintas formas. Bueno, si a ti ya te dicen de frente que de máximo al siguiente máximo hay tanto de tiempo, ese es un periodo. Si te dicen que de mínimo a mínimo hay tanto de tiempo, ese es otro periodo. O sea, tiene que ser el mismo, ¿no? Si es que es el mismo problema. O también si te dicen que la diferencia entre mínimo y máximo es de tanto, eso de ahí es periodo y medio. ¿Ok? Si se dan cuenta aquí lo pueden ver. Miren, ay, ¿por qué no se graba? Ah, aquí miren. La diferencia de máximo a mínimo es de 5, la mitad del periodo. De mínimo a máximo es de 5, la mitad del periodo. Así que si ustedes saben esto, que es ya como que un extra, pues excelente para ustedes. Bueno, esto es de mínimo a máximo o de máximo a mínimo. Y ya, creo que ya son las 5 y eso es lo más importante. ¿Compartirá los apuntes? Ahorita los ordeno para enviárselos. Vamos a ver. Compartir el video.